Ok, bueno, pues bienvenidos a Pláticas desde el Laboratorio, una nueva edición. En este año que antes no habíamos podido empezar, pero aquí estamos y esperamos que continuemos en muchas entrevistas como la de hoy. Tenemos el gusto de recibir a Valeria Nova, egresada del CIDI, que pues bueno, anda en temas relacionados a la movilidad urbana, claro, en el ámbito medioambiental, pero que nos va a platicar su experiencia, qué está haciendo, qué proyectos está. Y pues bueno, bienvenida Valeria. ¿Quieres comentarnos algo antes de que nos expongas? Sí, un gusto estar por acá con ustedes y bueno, pues más que nada, sobre todo en temas de los temas que les voy a hablar el día de hoy, pues sí, si bien están relacionados con la movilidad, pues también tienen que ver como con un ámbito mucho más enfocado hacia la alimentación. Entonces es justo uno de Ah, los proyectos en donde yo me ah, estoy enfocando ahorita un poquito más, que sí tiene un gran vínculo también con estos temas de movilidad y pues de alguna forma cómo los alimentos llegan hasta nuestra casa. Pero, mm, pues bueno, también tienen un gran impacto, sobre todo en términos de consumo en el hogar, ¿no? En términos de alimentación. Y bueno, pues yo ahorita he andado, pues justamente promoviendo un proyecto que busca hacer un emprendimiento enfocado en resolver pues este gran problema que tienen las cadenas de suministro de alimentos, que justo como lo vamos a ver, ujú, ujú. pues ahí también hay un gran problema de movilidad, porque pues bueno, las cadenas de alimentos ahorita pues están como muy desarticuladas. Y bueno, pues justo lo que busca este proyecto es volver a consolidar un sistema mucho más conectado, ¿no? Bueno, pues Entonces, bueno, ahí muy va. bien, pues bienvenida. Empecemos, preséntanos tu experiencia. Perfecto, pues bueno, voy a compartirles pantallita para poder empezar a platicarles más de este proyecto. Y bueno, pues también presentarme a mí un poquito, que bueno, pues yo soy, pues como bien ya dijo Roberto, soy diseñadora industrial, egresada del CIDI. He tenido la oportunidad de participar también como emprendedora en algunos aceleradoras de emprendimientos. Y bueno, también he podido ser voluntaria y bueno, trabajo también ahora como consultora de innovación socioambiental. Entonces, bueno, pues esto me ha dado como una perspectiva muy amplia de lo que tiene que ver con este gran problema que es el sistema de alimentos y pues también cómo promover soluciones que poco a poco puedan ayudarnos a construir pues un sistema mucho más conectado y pues mucho más sostenible. Entonces, bueno, pues el día de hoy les voy a estar platicando de qué se trata este proyecto, que es BioGroom, que es justamente un proyecto que inicia como una tesis de grado, hace unos cuantos añitos, pero pues que poco a poco se fue consolidando, como bien lo decía, en un emprendimiento que me ayudó a entrarme más en el ámbito del emprendimiento socioambiental y que pues espero que también con esta charla pues les ayude a inspirarlos a ustedes a colaborar con iniciativas alineadas a estos grandes problemas tan complejos que nos estamos enfrentando actualmente y que pues también puedan unirse tanto a apoyarlos, a colaborar con ellos o pues después de esta charla y que entendamos un poquito más de qué se tratan estos sistemas, pues también poder cambiar de alguna forma la percepción que tienen acerca de los alimentos. Y bueno, pues para empezar con esta plática me gustaría que pudiéramos juntos reflexionar si alguna vez se han preguntado todo lo que tiene que pasar para que la comida que a diario consumen pues llegue hasta sus manos. Y si no lo han hecho, pues tengo un videito que me gustaría presentarles, en donde vamos a conocer un poquito cómo es este viaje que tienen los alimentos para llegar pues hasta nuestro plato, hasta nuestro hogar, y que pues nos pueda ayudar a entender de manera más visual cómo es este comportamiento de estos sistemas de alimentos que tenemos actualmente. Entonces, el videito dura como unos minutitos y me encantaría poder presentárselos para que podamos descubrir juntos este gran viaje que viven los alimentos.
my sweet baby. I'll travel the world for you. I love you. Can we get strawberries? No, honey. Please. Okay. Y bueno, pues esto es un videito de esta organización que se llama Save the Food, que como podemos ver, pues nos cuenta un poquito. A ver, déjenme salirme un poquito de aquí. Ya está. Que nos habla un poquito acerca de todas estas implicaciones que tienen pues la producción de alimentos, tanto pues en el nivel individual, ¿no? Como desperdiciamos la comida una vez que ya llega hasta nuestra casa, como desde todo el pues proceso que tiene que suceder para que esa comida llegue hasta nuestra casa y pues todo el viaje que se tiene que recorrer para que esto suceda, ¿no? Y bueno, en este gran viaje que sucede a lo largo de esta cadena de suministro, pues vienen implicados muchos otros problemas sociales, ¿no? Y ambientales. Y esto pues nos deja ahí con una gran pues pérdida de recursos que no nada más tienen que ver con un enfoque pues básicamente del tema del desperdicio de alimentos per se, sino también del desperdicio de alimentos, pero del desperdicio de recursos humanos que se utilizan para producirlos y también del desperdicio de recursos ambientales que vienen implicados en la producción de todos ellos. Y bueno, con eso me gustaría también hacer nada más como un pequeño énfasis en otro tema también importante, hablando de los recursos humanos, de la producción de alimentos, que tiene que ver como con pues el tema social, ¿no? Y es que pues justamente para hacer como una idea de qué tan grave es el problema que estamos viviendo actualmente, pues tenemos que el 38.6% de los campesinos del país tienen más de 60 años. ¿Y esto qué significa? Que una población envejecida tiene la gran tarea de alimentar a más de 120 millones de mexicanos, pues que a diario estamos consumiendo alimentos. Entonces, esta es una de las cosas que también se desperdicia cuando, pues al final, decidimos desechar nuestros alimentos. Pero los costos de este desperdicio, pues no solamente se quedan en términos de capital humano, sino también en términos monetarios, que podemos ver como ejemplificados muy gráficamente en este ejemplo, ¿no? Y pues bueno, a México justamente desperdiciar alimentos le cuesta 491,000 millones de pesos al año, ¿no? Y bueno, pues para conmemorar este 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, pues también no nos podemos quedar sin hacer mención de esta otra métrica que tiene que ver con la huella hídrica de los alimentos, ¿no? Y es que pues básicamente un 70% del agua del planeta es usada para la agricultura. Y de esta agua, que a lo mejor pensaríamos que se utiliza para alimentos que son de consumo humano, netamente, pues no es así, ¿no? También hay un gran porcentaje de esta agua, el 40% de los cereales que se producen en el mundo, que se destina exclusivamente para la producción de alimentos para ganado. Entonces es por eso que incluso la carne también tiene una mayor huella hídrica que a lo mejor cualquier otro vegetal que pueda estarse consumiendo. Entonces, bueno, pues estas implicaciones que tienen que ver con el desperdicio de recursos, pues están haciendo evidente un problema que está latente desde hace mucho tiempo, pero que poco a poco pues se ha ido exacerbando mucho más. Y bueno, además de desperdiciar recursos, no nada más nos estamos quedando pues con eso en estos términos, sino también que estamos produciendo muchísimas emisiones de carbono que pues están dejando que casi un cuarto de las emisiones de CO2 que se generan en el ambiente pues sean derivadas de la industria de los alimentos.
¿no? Como podemos ver en esta gráfica, pues bueno, cada parte de la cadena tiene un nivel de porcentaje de emisión de CO2 diferente, pero que justamente en conjunto pues nos llevan a este gran cuarto de emisiones que se producen de nuestro consumo alimenticio. Y bueno, ¿con qué nos deja esto? Que vivimos básicamente en una sociedad en donde sabemos más acerca de nuestro chofer de Uber que de nuestra comida, ¿no? Entonces estamos aquí viviendo pues una realidad que pues todo este tiempo hemos querido pues evitar, y que pues básicamente nos está diciendo que es momento de hacer algo, ¿no? Para poder cambiar estos patrones de consumo y bueno, estos sobre todo patrones que se generan en la cadena de suministro y que pues están generando tanto una gran pérdida como una gran emisión de contaminantes para el planeta. Y bueno, para entender un poquito de manera más específica cómo se conforma esta cadena de suministro de alimentos, pues tenemos este ejemplo muy gráfico, ¿no? Como ya lo vimos en la anterior gráfica, pues todo viene desde la producción agrícola, la transformación y el empaque, que son pues todos estos también plásticos y requisitos que pues, para poder como proteger los alimentos para que lleguen hacia los centros de distribución. En la distribución, pues justamente ya todas las emisiones que se generan de CO2 para llevarlos a los centros de venta, y bueno, finalmente también poder ya adquirirlos en una preparación y consumo en el hogar, y finalmente el desecho, ¿no? Entonces, de esta manera se consolida esta cadena de alimentos, y bueno, pues la mayoría de nosotros solamente tenemos contacto con estas últimas etapas, ¿no? Que tienen que ver con la venta, la preparación y el consumo de estos alimentos, que es como en la etapa en donde el nivel del consumidor normal, pues normalmente tiene mucha más injerencia. Pero ¿qué pasa en estas etapas? Pues bueno, en las primeras etapas, como podemos ver, y como pudimos también observar un poquito en el video de cómo es que se llega a todo este traslado, en este caso pues es un video de América, pero la situación en México pues es un poquito diferente, pero pues bueno, esta situación nos deja como con una pérdida de alimentos en esta primera etapa de las cadenas de suministro, y un desperdicio de alimentos en la segunda etapa, en donde el consumidor ya tiene el contacto más directo con los alimentos. Y es que la pérdida y el desperdicio son dos conceptos un poco diferentes, ya que pérdida se considera como todos estos pues recursos de alimentos que se desperdician justamente en estas primeras cadenas, en esta primera parte de la cadena de suministro, pero el desperdicio se vuelve cuando, una vez que ya está en nuestros centros de consumo o en nuestras pues viviendas, pues ya el usuario es quien realmente está desperdiciando ese alimento, ¿no? Que tiene en sus platos. Y la pérdida pues es justamente derivado de los distintos problemas que tienen que ver con el envío de mercancía, que tienen que ver con la pérdida de cultivos, etcétera, ¿no? que se generan en estas primeras etapas de la cadena de suministro. Y bueno, pues como ya vimos, todo lo que el impacto ambiental que tienen estos, pues el desperdiciar alimentos, pues cuando desperdiciamos alimentos, todos los recursos que se emplearon para la producción, pues también se van a la basura, ¿no? Junto con esta comida que también estamos tirando. Para ejemplificar un poquito más este tema, en términos como mucho más específicos y numéricos, si el desperdicio de alimentos fuera un país, este sería el tercer mayor emisor del mundo, tan solo después de Estados Unidos. Entonces, bueno, este problema no es un problema cualquiera, está generando realmente un gran impacto de emisiones de CO2 que normalmente pues queremos tratar de invisibilizar, ¿no? Porque normalmente nos centramos en que las emisiones de CO2 están derivadas de a lo mejor el transporte, están derivadas de otro tipo de industrias que a lo mejor creemos que son mucho más contaminantes, pero pues que al final la industria alimenticia es algo que necesitamos pues todo el tiempo y que va a estar aquí latente por mucho más tiempo, pero tendremos que hacer algo para que pues estos sistemas alimentarios se vuelvan mucho más eficientes, ¿no? Y mucho, pues la pérdida y la emisión de CO2 pues sea mucho más, bueno, se vea disminuida. Y en el caso de México, en temas de desperdicio, pues nosotros tenemos esta cifra de que casi 20.4 toneladas de alimentos se desperdician cada año. El 34% de la producción de los alimentos que se generan, pues también se va a la basura en estos 24 toneladas de alimentos que se desperdician.
lo cual simboliza 36 millones de dólares que se van a la basura también, junto con 2.4 años de agua que servirían para satisfacer a México, ¿no? Y bueno, pues como ya lo vimos, también un gran porcentaje o un gran número de emisiones de CO2 que representan casi más de 36 millones de toneladas. Y bueno, hasta ahorita hemos visto un poco el problema a una escala macro, ¿no? De todos los problemas derivados ambientales que se generan en este desperdicio, pero pues el problema va un poquito más allá de eso y pues justamente es en ese camino en donde adentrándonos un poquito más al origen de este problema, pues es que este proyecto tiene mucho mayor injerencia, ¿no? Y bueno, pues ahora en una escala un poco más acotada hacia una escala a nivel del hogar, los impactos del desperdicio de alimentos y pues la mala ejecución de estos sistemas alimentarios, que pues básicamente fueron diseñados para fallar, pues también tienen muchas consecuencias a nivel individual. Y esas consecuencias las podemos ver ejemplificadas en distintos ámbitos, ¿no? Desde problemas de salud, como lo son la desnutrición, pero también la obesidad, ¿no? Entonces estamos viendo ahí una ambivalencia de problemas que tienen que ver con pues un poco acceso a alimentos de buena calidad y también al mismo tiempo generan problemas de obesidad, ¿no? Estos alimentos que no son nutritivos, pues también están generando pues una tasa de obesidad que nos deja a México pues tan solo en un segundo lugar después de Estados Unidos, ¿no? En tasas de obesidad. En términos de falta de conocimiento, en términos culturales, pues también tiene que ver con este poco acceso que tenemos a la información y de alguna forma incluso también poco interés que tenemos para entender de qué se tratan, pues, o bueno, cómo están conformados estos sistemas alimentarios y saber un poco más acerca del origen de nuestros productos alimenticios. Esto ha derivado también en una reducción de las dietas, lo cual hace que, pues, básicamente dependamos de muy pocos productos en nuestra canasta básica, de toda la biodiversidad de especies que existen en el planeta, ¿no? Entonces hemos reducido nuestro consumo a tan solo unas cuantas especies vegetales y animales, y pues esto también está derivando en un problema de, básicamente problemas de salud, ¿no? Y pues también problemas ambientales, que también han ocasionado una pérdida en la biodiversidad de nuestras especies endémicas. Esto también aunado a injusticias sociales que tienen que ver pues con este poco acceso que se tiene al conocimiento de dónde vienen nuestros alimentos, pero también al poco interés que se está generando ya en la sociedad para atender temas de campo y de cultivos, ¿no? Que la mayoría de los jóvenes pues realmente ya no están interesados en seguir promoviendo este tipo de agricultura de alguna forma sostenible, y que pues también realmente ya no hay un interés creciente sobre el campo, ¿no? Por las diversas injusticias sociales que ahí se viven. En términos también del alimento per se, pues también esto nos ha generado pues tener patrones de consumo irresponsables, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos una alta disponibilidad de alimentos, porque pues gracias a los supermercados hemos tenido como de alguna forma la fortuna de acceder a muchísimos productos a los cuales antes no teníamos acceso todo el año, pero que justamente esa gran disponibilidad pues ha repercutido negativamente en nuestros patrones de consumo, ¿no? Haciendo que cada vez más pues queramos consumir todo lo que hay en el supermercado, comprarlo con una sensación de sentirnos satisfechos, ¿no? Y saturar nuestro refri de muchas cosas porque creemos que de esa manera pues estamos promoviendo como un índice de prosperidad. Y bueno, pues eso ha derivado en una sociedad del desecho, ¿no? Porque a la vez que acumulamos tampoco sabemos cómo conservar. Y pues esto ha derivado en que, pues como lo vimos también en el videíto, pues todo esto que compramos, como no sabemos el valor que cuesta producirlo, pues realmente se nos haga de alguna forma muy fácil poder desecharlo, como si fuera algo pues realmente ya inutilizable, ¿no? Pero realmente pues esta comida que se está desperdiciando, pues es algo que no tendría por qué hacerse, ¿no? Cuando ya llega hasta nuestro plato, pues es un producto que está en buen estado, un producto que podría seguirse conservando, pero como nuestra falta de conocimiento para saber cómo conservarlo de manera adecuada, pues está dejando que todos estos productos sean desperdiciados. Y bueno, en estos términos, pues también es importante entender que todos estos problemas están interrelacionados, ¿no? Que ninguno es algún problema aislado, y justamente es esa visión del proyecto que me gustaría compartirles en esta ocasión,
que creo que puede ser pues también un buen punto de partida para justamente atender otro tipo de problemas complejos, como lo son, en este caso, los sistemas alimentarios, pero que pueden, pues ustedes también observar en cualquier otro tipo de problema social o ambiental que suceda, ¿no? Que todos estos elementos están vinculados y que hay que entender muy bien cuáles son esos vínculos para que poco a poco podamos llegar a la raíz del problema y entender cómo poder atacarlo. Y bueno, después de todo esto, pues ya nos dimos cuenta de que este sistema actual en el que nosotros estamos pues habitando, ¿no? El sistema alimentario, está creado pues solamente para algunos de nosotros, pero con unos niveles de explotación para otras personas, ¿no? Que pues promueven que todo lo que nosotros consumimos tenga una huella negativa en otras comunidades que son las encargadas de producirlos. Entonces, esto nos deja pensando con la siguiente intriga, ¿no? El sistema de alimentos está quebrado, es injusto, es inequitativo, promueve el desperdicio y pues es totalmente insostenible porque fue diseñado para eso, ¿no? Para una sociedad de consumo que pues lo único que se busca promover pues es una sociedad basada en el capitalismo y la acumulación. Entonces, pero pues al final como de alguna forma esto se diseñó de esta manera, pues también nosotros tenemos el poder de reestructurar. Y pues bueno, también como les comentaba, cuando hablamos del desperdicio de alimentos, no siempre estamos hablando de comida que está en mal estado o que es inaceptable, o para que no sea comida, sino que también estamos hablando pues de comida que simplemente se decidió dejar ahí porque pues no parecía inofensivo simplemente dejarla en nuestro plato y tirarla a la basura, porque no sabemos todo lo que involucra pues el que esta comida llegue hasta nuestros hogares. Pero la solución pues puede ser tan sencilla como simplemente sentarte y comer esa comida que tienes en tu plato y saber cómo aprovecharla de manera pues mucho más efectiva y eficiente. Y es ahí justo donde este proyecto tiene esta cabida, ¿no? Nosotros, o bueno, al menos con el proyecto BioGrun, que como les comentaba, pues si bien inició como una tesis colaborativa, pues poco a poco pudo irse trasladando hacia un proyecto que buscara generar un impacto social y ambiental más grande en las comunidades y pues que nos permitiera también incidir mucho más en términos del hogar, ¿no? Y pues en saber qué es lo que ponemos en nuestro plato para que estas decisiones que todos los consumidores tenemos pues tengan el poder de cambiar el mundo y nuestro ecosistema de manera positiva. Bueno, entonces es justo ahí donde nos centramos con este proyecto que se desarrolló y que pues busca también impactar positivamente en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La ONU se ha propuesto la meta de reducir el desperdicio de alimentos a la mitad para el 2030, pero pues no es suficiente también reducir este desperdicio de alimentos, sino que también hay que aprender a valorar pues todo lo que involucra consumir estos alimentos y pues realmente poder de alguna forma apreciar mucho más todo eso que nos llevamos a la boca, ¿no? Que no nada más es un producto que sirve para alimentarnos, sino que tiene impactos en nuestro nivel individual, tanto en nuestra salud como incluso en nuestra mente, ¿no? Y en nuestro pues, bienestar generalizado. Entonces, justo con este proyecto lo que buscamos fue diseñar esta receta contra el cambio climático, pero bueno, ¿por qué una receta? ¿No? Si nos ponemos a imaginar un poquito, una receta, cuando vamos a preparar algo, pues normalmente está llena de una gran cantidad de ingredientes y habilidades también que tenemos que aprender para llevarla a cabo. Desde habilidades aprendidas, como a lo mejor los tips de la abuela, que van a hacer que esta receta pues sea mucho más rica, con un toque especial, pero también nuevas habilidades que nos ayuden a realizarla con mayor facilidad y pues que hagan que nuestra vida sea un poquito más sencilla, ¿no? Ya no vamos a estar siguiendo como a lo mejor todos estos métodos tradicionales que se usaban para preparar una u otra receta, sino que de pronto, gracias a la tecnología y los diversos productos que tenemos a nuestra disposición, pues han facilitado que nuestro estilo de vida sea un poco más sencillo, ¿no? Y adaptado a este ritmo de vida tan acelerado en el que estamos viviendo. Y bueno, este es justamente el enfoque que el proyecto busca promover a través de la recopilación de saberes colectivos y que, pues básicamente, estos saberes puedan beneficiar positivamente nuestros sistemas e impactar directamente en la forma en que consumimos alimentos.
En mi camino como emprendedora, pues sí me di cuenta de que ya existían muchísimas soluciones alineadas para resolver este tema que tiene que ver con el desperdicio y la producción de alimentos, y que, bueno, pues están también hechas para favorecer estas metas, ¿no?, que vimos anteriormente, estos ODS. Sin embargo, la desvinculación de todos estos factores pues está haciendo que estos esfuerzos pues sean muy aislados y que el impacto aún no sea el suficiente para transformar de fondo estos sistemas alimentarios. Pero bueno, pues entender justamente esta diversidad de soluciones existentes, cada una enfocada en una pequeña parte de la cadena, es lo que enriquece pues mucho más este proyecto, ¿no?, que busca impactar en estos sistemas desde una visión pues mucho más amplia, holística, y que nos permita concentrarnos también en la raíz del problema, que es básicamente, como ya lo vimos, un poco el consumo en el hogar, ¿no?, y estos patrones preconcebidos que hemos desarrollado debido pues a la manera en que nuestros sistemas nos han hecho desarrollarlos, ¿no?, y están hechos para que justamente sigamos consumiendo y pues sigamos basados en una sociedad del consumo y el desperdicio a la vez. Y bueno, pues esto representa de alguna forma un gran reto, porque pues es luchar con estas ideas preconcebidas que ya tenemos y que pues a través de los años se han ido de alguna forma disuadiendo, pero que todavía pues hay muchísimo que hacer realmente para que podamos entender realmente la raíz de este problema. Y bueno, ahorita hablé un poquito acerca de los estilos de vida, pero me gustaría enfocarme un poquito más acerca de qué se tratan estos estilos de vida y cómo es que la alimentación tiene una gran cabida en promover estilos de vida que poco a poco puedan ser o transitar hacia un estilo de vida sostenible. Entonces, bueno, pues un estilo de vida, como lo define el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es un estilo, es un grupo de patrones de hábitos y comportamientos de la sociedad facilitados por normas e infraestructura existente que garantizan nuestra elección individual. ¿Qué significa esto? Que básicamente es todo aquello que socioculturalmente nos permite desarrollarnos libremente en sociedad. Y el estilo de vida está conformado por distintos ámbitos. El ámbito de la alimentación, todos necesitamos comida para vivir. El ámbito de la movilidad, como bien pues ustedes conocerán en esta serie de talleres que también han visto, que la movilidad tiene una repercusión importante en pues el traslado de alimentos desde las fuentes de producción hacia los centros de venta, consumo y hasta que llegan al consumidor final. En términos también de productos y servicios, pues también esto tiene que ver con el estilo de vida, ya que pues todo el tiempo necesitamos productos y servicios que acompañen o faciliten nuestra vida, en este caso que cada vez es más acelerada. También tenemos dentro de los elementos que conforman el estilo de vida el esparcimiento, que es básicamente la forma en que nos divertimos y aquello que nos permite gozar libremente. Y bueno, pues finalmente la vivienda, ¿no? Todos necesitamos un lugar en donde habitar. Entonces, bueno, todo esto es lo que consolida un estilo de vida. Pero cuando hablamos de un estilo de vida sostenible, todos estos comportamientos que nos permiten desarrollarnos libremente tienen el objetivo de minimizar el uso de recursos y la generación de desechos, a la vez que se promueve la equidad y la prosperidad. Y es justamente ese enfoque al que queremos detonar a través de este proyecto, ¿no? Generar estilos de vida sostenibles a través de la alimentación. Pero bueno, si todo esto pues conforma nuestro estilo de vida, ¿qué relevancia tiene esto con la alimentación? Y bueno, pues después de un largo proceso de investigación, pues llevado a cabo durante todo el desarrollo de este proyecto, desde que inició como un proyecto en el CIDI, descubrimos que la alimentación podía ser un factor estratégico justamente que nos permitiera impactar positivamente en el resto de los elementos que conforman el estilo de vida. Ya sea de manera directa o de manera indirecta, cambiar nuestros hábitos de consumo alimenticio puede favorecer pues como les decía, generar un bienestar personal, accediendo a dietas cada vez más sanas, pero también a la manera en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Entonces, una vez que entendemos que, pues si bien todo lo que nos metemos a la boca tiene un impacto directo a nosotros, también esto, como les decía, repercute de alguna manera en nuestro entorno. Y es ahí donde la movilidad pues también tiene un gran papel, ¿no? Poco a poco, entre más cercanas sean las fuentes de consumo hacia nuestro, pues hacia donde nosotros nos ubiquemos, pues mucho menor impacto podrán tener estos patrones de consumo alimenticio en nuestro estilo de vida, ¿no? Y va a promover que este estilo sea
pues en medida de lo posible sostenible. Entonces, poco a poco hemos visto en la ciudad cómo han surgido distintos mecanismos para promover pues, el consumo al acceso local de alimentos y también pues que promuevan pues que poco a poco volteemos a ver estas fuentes de consumo que están mucho más cerca de nosotros, ¿no? En nuestros pequeños tianguis y mercados y incluso a través de plataformas que permiten una movilidad mucho más sustentable, ¿no? A través de bicicletas o a través de pues otros medios cuyo impacto ambiental pues sea el menor. También, pues de alguna manera, los productos y servicios pueden verse afectados con esta, bueno, más que afectados, beneficiados con un modelo de consumo alimenticio sostenible, ya que cada vez han surgido pues, más plataformas, como en este caso Busca Ser Yogrum, plataformas que promuevan pues el acceso tanto a la información para entender de dónde viene nuestra comida, pero también que faciliten la adquisición de mercancías mercancías alimenticias que favorezcan pues, que el consumo local pues, sea ponderado dentro del consumo pues, diario, ¿no? Que no sea solamente una decisión que se viene dada por una tendencia, sino que realmente pues, poco a poco podamos acceder a productos mucho más cercanos a nuestra vivienda. En términos de esparcimiento, pues también tiene una gran implicación la alimentación, ya que también hemos visto, o también yo he tenido la oportunidad de asistir a varios talleres, a varias experiencias incluso gastronómicas, que nos permiten vincularnos un poquito más con la naturaleza y entender un poquito más de cerca justamente cómo es este proceso que se vive de los alimentos y cómo se transforman hasta que llegan hasta nuestro plato, ¿no? Y cómo vamos aprendiendo a la vez en este camino cómo pues el valor que tienen los alimentos desde un enfoque nutricional hasta un enfoque incluso cultural, ¿no? Como entender estas recetas que de pronto hemos dejado olvidadas y que pues también nos ayudan a seguir descubriendo un poquito más acerca de nuestra comida. Y en términos de vivienda, pues también tiene una gran influencia porque poco a poco entre más cultivos se están generando dentro de nuestros entornos urbanos, pues estamos generando patrones de vivienda urbana sustentables, ¿no? Que favorezcan la producción de oxígeno y pues que a la vez también nos alimenten, ¿no? En nuestro mismo hogar. Y bueno, pues ya vinculando todo esto que hemos visto anteriormente sobre las consecuencias del problema y los factores clave, pues más bien el factor clave que resulta nuestra alimentación para atender estos problemas socioambientales, pues es que básicamente cuando nosotros tenemos este poder de cambiar pues estos impactos ambientales que están sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Entonces, cuando una persona decide consumir responsablemente, estas decisiones, pues como vemos, tienen un impacto que va mucho más allá de lo que se percibe a simple vista, ¿no? Desde el impacto, si bien social, pero también el impacto pues individual que está generando en nuestra salud, en nuestra mente, y pues en todo lo que tiene que ver con la repercusión de incluso también ambiental a una escala mucho más grande, ¿no? O sea, todo lo que decidimos consumir, pues está generando un impacto mucho más amplio. Y bueno, pues como les decía, en Yogrum lo que se busca es promover un estilo de vida sostenible a través de los alimentos, haciendo un énfasis en el consumo en el hogar, y pues esa ha sido básicamente una de las razones principales por lo que pues básicamente este proyecto inició, ¿no? Queriendo construir los productos para la vivienda sostenible del futuro en la Ciudad de México, que ya entendiendo la Ciudad de México en un sistema tan complejo como lo es, pues aún así también encontramos una gran pues, oportunidad en donde pues realmente un sistema que promoviera la prosperidad económica como a la vez promoviera el acceso a comida mucho más consciente y más responsable, pues pudiera generar un impacto benéfico para el entorno urbano. Y bueno, me gustaría nada más compartir una quote de Surita Narain, que ella es ambientalista y es activista política. También si no han tenido la oportunidad de verlo, en Before the Flood está justamente una intervención de ella, en donde nos dice que el hecho es que debemos poner el tema del estilo de vida y el consumo en el centro de las negociaciones sobre el cambio climático.
Y es que, justo como les decía, no queremos darnos cuenta de que la realidad del problema pues somos nosotros, ¿no? Normalmente estamos enfocados, todos los países, incluso, todos los esfuerzos ambientales que se están haciendo están enfocados en promover una infraestructura verde, que si bien también es un gran problema y un gran punto de partida para solucionar las problemáticas ambientales, pues también hemos negado un poquito la responsabilidad que tenemos a manera individual de que pues nuestras decisiones tienen el poder también de transformar esos sistemas desde una escala que a la vez puede parecer un poquito pequeña, pero que cuando la suma de todas estas personas que toman decisiones colectivas se juntan, pues realmente van a tener un impacto mucho más grande, ¿no? En temas del impacto ambiental que podemos generar en conjunto. Pero ¿qué pasa? Que no hay un estilo de vida sostenible igual para todos. Entonces, me gustaría también justamente compartirles unas 4 fotografías de un fotógrafo que realizó un pequeño estudio sobre los patrones de consumo en distintas familias alrededor del mundo. Y esto para poder evidenciar un poquito más por qué México resulta un lugar estratégico para iniciar pues una perspectiva de ciudades sostenibles desde el ámbito de la alimentación. Y bueno, este fotógrafo se llama Peter Menzel y básicamente en su libro The Hungry Planet nos muestra qué es lo que come el mundo alrededor. Qué es lo que come el mundo, pues básicamente en distintos países. Y bueno, en este ejemplo podemos ver a una familia pues americana, promedio, que tiene pues, como vemos ahí en la mesa, muchísimas cantidades de alimentos procesados, de carnes, y que pues parecen muchísimo para una familia pues, de tan solo 4 integrantes, ¿no? Pues en lo que observamos aquí es justamente que todos estos alimentos, la mayoría de ellos están envasados, tienen también un gran costo, pero pues bueno, el nivel de vida en Estados Unidos también tiene o favorece que estos costos se vean de alguna forma equiparados con el acceso a los recursos que ellos tienen. Pero justamente como mencionaba, esta gran cantidad de cosas que normalmente estamos acostumbrados a acumular, pues nos hacen tener también como este sentimiento de satisfacción personal, ¿no? Pero esto también se ve repercutido en algunos problemas pues de salud, ¿no? Y por eso no nos resulta sorpresa que Estados Unidos sea también el país con mayores índices de obesidad del mundo, ¿no? Con casi la mitad de su población adulta que enfrentan pues este gran problema. Por otro lado, tenemos a una familia italiana. En este caso, Italia se encuentra como el segundo, tiene el segundo lugar entre los países más saludables del mundo, según el índice de Bloomberg, y esto realizado pues en el 2019. ¿Esto por qué sucede? Pues se registran una muy baja tasa de índice de obesidad, y pues también podemos ver aquí en la comida que tienen en la mesa que la mayoría de sus productos pues son productos frescos, cereales integrales, no hay casi enlatados y pues tampoco hay tanta variedad de carnes, ¿no? En este caso. Si bien el costo de todos estos productos es un poco más elevado, pues igual es equiparable con el nivel de vida y que allá se puede tener, pero bueno, también estos índices que representan en Italia pues tienen el origen en que en Italia pues también tienen una filosofía alrededor de la comida, ¿no? Y que resultan también elementos clave para las dietas que ellos pues tienen, ¿no? Que es como la dieta mediterránea, que también es muy famosa por ser una de las más saludables, ¿no? Y pues esto repercute positivamente en la salud de todos los habitantes. Por caso contrario, tenemos ahora el ejemplo de República de Chad, un país africano que en 2016 reportaba un índice de desarrollo humano que lo situaban en el lugar 186 de 188. Pues esto colocándolo como uno de los países más pobres del mundo. Las diferencias, como lo vemos, pues son inmensas. Por un lado tenemos a Estados Unidos, que gasta muchísimo en pues mucha comida enlatada, que al final se va a la basura, que está produciendo problemas de obesidad. Pero por otro lado tenemos países pues del otro lado del mundo que pues con poco acceso a la comida y a nutrientes pues para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, bueno, estas son como las grandes ambivalencias que tenemos en el sistema de alimentos, pero bueno, por otro lado también tenemos el caso de México, ¿no? Que es un caso muy particular.
Y es que en México, pues tampoco tenemos que irnos tan lejos para visibilizar estos grandes contrastes, como lo vimos en Estados Unidos y de pronto en Chad, porque en México pues también vivimos esta gran crisis de ambivalencias. Me voy a detener un poquito porque se me va a acabar la batería, entonces nada más voy a conectar rapidísimo mi computadora. Listo. Perdón. Bueno, entonces, como lo veíamos, pues en México también tenemos estas grandes ambivalencias, ¿no? Por un lado, tenemos una población con altos índices de obesidad, también con altos índices de desnutrición, pero al mismo tiempo, pues también tenemos un ambiente muy ideal para producir comida muy diversa, muy fresca, y que pueda ayudarnos positivamente a pues transitar juntos hacia un sistema alimentario sostenible. Entonces, pues la pregunta aquí es, ¿por qué si contamos con una gran cantidad de alimentos que nos permiten gozar de dietas como lo es la dieta de la milpa, ¿no? Basada en maíz, frijol, chile, y que pues además utiliza técnicas de agricultura pues muy sensatas y productivas para el mundo, desde los puntos de vista pues ecológico y de seguridad alimentaria? ¿Por qué si desgozamos de todo eso, aún pues, seguimos teniendo problemas de desnutrición, de pobreza alimentaria, y por el otro lado también problemas de obesidad, ¿no? Y de un gran índice de desperdicio de comida que pues continúa siendo una realidad latente. Entonces, justamente, pues ya viendo estos casos, es que creo que México representa pues una gran oportunidad y también un desafío, pero para promover pues estos sistemas alimentarios que busquen generar pues patrones de consumo mucho más responsables, porque tenemos realmente un entorno ideal para llevarlos a cabo. Y es que en México pues realmente tenemos mucho que celebrar, ¿no? En México, nada más para tener algunas cifras, pues tenemos la gran riqueza de contar con una biodiversidad inmensa de especies animales y vegetales que nos colocan pues en un sitio privilegiado, en el lugar número 5 dentro del grupo de los 17 países megadiversos. Dentro de esta biodiversidad, pues además gozamos de alimentos nutritivos, de alimentos frescos, cosa que a lo mejor en otros países con menor acceso a pues, agricultura sustentable, pues no tienen, ¿no? O que el ambiente geográfico tampoco les favorece justamente tener este acceso tampoco tan libre para consumir alimentos frescos, ¿no? Y producidos de manera mucho más local. Entonces, bueno, México tiene esta gran oportunidad de también tener a su disposición alimentos que sean muy asequibles. También pues tenemos una gran variedad de especies endémicas, tan solo para muestra de ello tenemos que existen casi más de 500 variedades de quelíceas que desconocemos porque pues el desuso o el desconocimiento de estas especies pues nos han dejado pues que estas especies se vean relegadas y de pronto incluso hasta extintas, ¿no? Por otro lado, pues también tenemos una gran cultura gastronómica muy reconocida que puede pues justamente ser esta bandera que nos represente en otros países como muestra de la gran riqueza cultural y ambiental que tenemos. Entonces, por eso es que, bueno, básicamente en México tenemos esta oportunidad de desarrollar un sistema que nos ayude a, pues más que a eliminar el problema del desperdicio, pues a permitirnos generar como un sentido de identidad que nos permita enriquecer esta visión desde la cual podemos pues celebrar esta gran biodiversidad y celebrar esta gran cultura gastronómica y ambiental que tenemos pues en nuestro país, ¿no? Y que podría ser como esta bandera que nos represente en otros países como muestra y ejemplo de un caso de éxito que pueda llevarse a cabo a través de un sistema alimentario sostenible. Pero bueno, ¿qué pasa también en México? Y bueno, y también qué pasa con los estilos de vida, que básicamente estos estilos de vida pues no son estáticos, ¿no? Y cambian con el dinamismo de la sociedad. Pues justamente cómo podemos aprovechar esto cuando nuestro ritmo de vida tan acelerado nos impide tomarnos el tiempo necesario para apreciarlo y ponerlo en práctica. Entonces, como bien vimos, pues, en esta pandemia México pues, tuvo una gran cantidad de transformaciones que básicamente dejaron en evidencia pues este sistema alimentario que de alguna forma está un poco en decadencia, ¿no?
pero que tenemos también nuevas tecnologías que pues, que nos permitan innovar y aprender y acompañarnos en este tránsito hacia la alimentación sostenible. Entonces, bueno, el COVID-19 vino a lo mejor a exacerbar estas cosas, pero al mismo tiempo, pues nos brindó una oportunidad también de poder innovar en nuestros sistemas, ¿no? Y surgieron básicamente varias estrategias para hacerlo. Una de ellas, al menos cerca de mi vivienda, pues yo lo pude ver como de manera muy así cercana, ya que se promovía muchísimo más el consumo local, ¿no? Por este miedo que se tenía a asistir a los centros comerciales, porque pues, sabemos que en los centros comerciales la cantidad de gente que se llega a acumular ahí, pues es mucho mayor a cuando accedemos a nuestro entorno inmediato para poder acceder a los productos básicos, ¿no? Entonces, teníamos pequeños puntos, mercados locales que empezaban ya a pues verse mucho más activados con esta pandemia, ya que pues era como la fuente más inmediata para poder acceder a los servicios básicos de alimentación. Por otro lado, también surgieron distintas iniciativas y la preocupación de la región pues también fue mucho más grande para poder interesarse un poquito más en cuáles eran estos productos alimenticios que realmente nos ayudaran a, de alguna forma, vencer la enfermedad, ¿no? O por lo menos aumentar nuestras defensas para sentirnos un poco más protegidos, ¿no? Incluso se desarrolló una guía sobre qué comer para sobrevivir al COVID-19 y bueno, esto nos permitió pues entender un poquito más que nuestros niveles de obesidad y desnutrición pues tenían, pues están súper ligados justamente a que pudiéramos ser como mucho más, pudiéramos tener mucho más predisposición a contagiarnos de esta enfermedad o a sufrir las consecuencias de ella. Y también en este ámbito, pues tuvimos la fortuna algunos de poder cultivar nuestras propias plantas, porque justamente la incertidumbre que surge a partir de la pandemia, pues también nos permite cuestionarnos un poquito más acerca de, pues, todo lo que se necesita para producir los alimentos y la falta a lo mejor que también hubo de personas en el campo para producir estos alimentos y que pues generó un miedo de alguna forma en las personas que pues nos ayudó a introducirse un poquito más incluso a armar nuestros propios huertos en casa, ¿no? Que a lo mejor muchos iniciaron con eso y se dieron cuenta que no era fácil y justamente también ahí es donde aprendemos a valorar pues lo que implica la comida, ¿no? Que no es tarea fácil producir un jitomate porque pues tiene realmente una labor detrás que pues muchas veces desconocemos. Y bueno, también dentro de esto es que surgen algunas plataformas que nos ayudaron también a, pues justamente a poder resolver o atender este gran problema, ¿no? Como plataformas para compartir alimentos, plataformas para evitar el desperdicio de alimentos, pensando en este tema de escasez que se estaba pensando y que, pues básicamente, pues fueron soluciones que fueron surgiendo poco a poco para atender este gran problema. Y es de ahí donde surge básicamente el enfoque de Tebruk, ¿no? Un enfoque que busca conservar, si bien los alimentos, también busca conservar la salud, nuestra cultura y el medio ambiente. Y esto lo hace en distintos ámbitos, ¿no? Lo que buscamos básicamente con este proyecto es, como les decía, celebrar esta diversidad y conservarla de alguna manera mucho más, pues, certera para que nuestras generaciones futuras pues también puedan gozar de todo esto que pues tenemos en nuestra gran inmensa cultura gastronómica y biodiversidad de la que gozamos en México. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A partir, bueno, enfocados en el tema de los alimentos, básicamente lo que buscamos es, o lo que busca el proyecto es justamente promover tips o bueno, de alguna forma como recetas para conservar nuestros alimentos de mejor manera, ¿no? Y también favorecer que nuestros alimentos pues no se echen a perder tan rápido. Entonces lo que busca es generar un compendio también de información en donde pues la gente pueda acceder a él de manera mucho más fácil y accesible y que pues les permita entender un poquito más de cerca cómo es que funcionan tus alimentos y cómo evitar que se desperdicien aprendiendo a conservarlos. Otro ámbito de la conservación también tiene que ver con la salud, que como bien decía,
todo lo que nos metemos a la boca, pues justamente tiene una repercusión en nuestro bienestar general, ¿no? Entonces, a través de compartir recetas que están diseñadas para tener una dieta basada en plantas, que es justamente uno de los enfoques que también tiene que ver con la alimentación sostenible, y que poco a poco pueden ayudarnos a transitar hacia estos modelos, ¿no?, de consumo más consciente. Por otro lado, también conservando nuestra cultura, como bien decía, en México existen una gran cantidad de variedades endémicas que pues poco a poco han ido desapareciendo porque la falta de conocimiento para aprender a usarlas pues no nos ha dejado realmente poder utilizarlas como un enfoque de nutrición y también de permanencia de nuestra cultura. Entonces, lo que también desarrollamos pues, fue generar un calendario para que la gente pudiera entender cuáles son las temporadas ideales para consumir ciertos alimentos y que pues también pudiera evidenciar que todos estos alimentos no están disponibles siempre todo el tiempo, ¿no? Y que hay alimentos que incluso cuando se consumen en sus temporadas ideales, pues tienen mucha mayor riqueza nutrimental, ¿no? Y que son cosas que de pronto no sabemos y que pues todo el tiempo queremos estar consumiendo los mismos alimentos, ¿no? Y pues hay otros alimentos que en la cultura mexicana nos pueden aportar incluso mayor pues aporte nutricional que otros que de alguna forma parecen que son tendencia, ¿no?, en otros países, pero que pues por falta de información no sabemos que en México incluso tenemos otros alimentos que si bien no son el mismo producto, pues sí son un sustituto nutrimental de pues todas estas tendencias dietéticas nutrimentales que existen alrededor del mundo. Y bueno, de ahí a partir de ello, pues también es que generamos pequeñas recetas que ayuden a, bueno, que están construidas favoreciendo pues estos 4 ejes de la conservación y que pues faciliten también que las personas puedan acceder a ellas y pues preparar alimentos de manera sostenible, ¿no? Al final de cuentas, como teniendo en cuenta el valor que implica el alimento pues en todas estas esferas, ¿no?, que estamos viendo en este momento y que también observamos previamente. Y bueno, pues también conservando el ambiente, ¿no? Al final lo que queremos pues es educar a través de esta plataforma de saberes colectivos a las personas en temas de pues de dónde vienen sus alimentos, del impacto que tienen y de cómo es que nosotros, cada uno desde el nivel individual, podemos generar medidas para pues justamente favorecer que nuestros ecosistemas pues no se degraden, ¿no?, a través de nuestras decisiones personales. Y bueno, pues ya para cerrar, justamente me gustaría cerrar con esta frase del World Economic Forum, que dice que en un vasto mundo de 7,000 millones de personas, donde todo lo que escuchas son nuestras diferencias, hay algunas cosas importantes que nos conectan. Y una de ellas es la comida. La comida nos conecta a todos las necesitamos, dependemos de ella, sobrevivimos gracias a ella y obtenemos felicidad de ella. Entonces, bueno, pues me gustaría invitarles sobre todo a, pues, espero que les haya incentivado a que pues puedan valorar un poquito más la comida que tienen todos los días en su plato, para evitar el desperdicio de alimentos, pero también para promover pues justamente esta celebración de la comida de la que gozamos en México, ¿no? Y que pues poco a poco puede ayudarnos a pues juntar a muchos actores que nos ayuden a transitar hacia esos sistemas sostenibles de alimentación que queremos construir. Y pues bueno, muchas gracias y eso es todo por ahora. Muy bien, Valeria, ¿podrías dejar de compartir? Sí. Oye, fantástico. Pues este tema también nos ocupa a nosotros. Nosotros, claro, desde el punto de vista de la movilidad, hemos estado trabajando con las redes alimentarias alternativas en la Ciudad de México, un proyecto para mejorar primero el consumo de producto local y también para que la gente esté enterada de que vale la pena consumir en nuestro México, que es bastante diverso, como lo has dicho. Pues yo tengo brevemente un par de preguntas. Bueno, tenía más, pero ya estamos un poco sobre el tiempo. Pero la primera es, ¿cómo podemos llegar a realmente un consumo responsable? Los jóvenes se están haciendo responsables en el consumo.
me da la impresión que en redes sociales, en la web, en general, pues lo que se promueve es el consumo y de una manera irresponsable, ¿no? ¿Hay esto? ¿Está ocurriendo que realmente los jóvenes se estén volviendo responsables en cuanto al consumo? ¿Cuál es tu experiencia? Pues desde mi experiencia, yo considero que sí, que cada vez más, como sobre todo lo decía con la pandemia, como que más personas, más que por el bienestar ambiental o colectivo que puede implicar ese consumo responsable, creo que se vio mucho más latente esta necesidad de consumir responsablemente por términos personales e individuales, ¿no? Por el tema de la salud, que cada uno pues cada vez está más preocupado, ¿no? Al saber que pues tener una mala condición de salud y malos patrones alimenticios, pues los ponían como una población más vulnerable para ser pues afectados por las causas de la pandemia, ¿no? Entonces creo que sí ha habido un creciente aumento de interés, pero más concentrado en el ámbito individual. Ya, pues muy bien. Uh-huh. Y la otra pregunta que tú asumo que tienes una empresa dedicada a esta, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo les está yendo con estos temas? Sí, ha sido un camino como súper difícil porque fue justamente probar e iterar muchísimos prototipos de modelos de negocios, que eso también ha sido como un aprendizaje muy grande y que pues también ha sido muy rico, ¿no? Adentrarme en este mundo del emprendimiento, porque creo que pues también aprendí a conocer a otras personas, otros actores que ya están generando este tipo de acciones también, cada uno desde su propia trinchera y cada uno enfocado en una parte a lo mejor de la cadena de suministro específica. Pero bueno, que justamente me di cuenta que la desvinculación de estos actores era lo que promovía, o bueno, lo que permitía que este impacto que ya se está intentando hacer de alguna manera, pues no fuera suficiente, ¿no? Y que pues necesitamos realmente de esfuerzos colectivos que nos ayuden a detonar pues un impacto mucho más grande, ¿no? En términos de las cadenas de alimentos. Entonces, pues sí ha sido un trabajo difícil, poco a poco ha ido avanzando, ha ido también creando nuevas conexiones con otros emprendedores, que eso también ha sido de mucho valor para el proyecto, pero pues aún seguimos trabajando todavía en consolidar como tal este modelo de negocios que también pueda pues prosperar de manera mucho más activa, ¿no? O sea, un poquito más constante sobre todo. Ah, pues muy bien, muy bien. ¿Tú tienes alguna pregunta, Sandra? Sí, bueno, tal vez para retirarnos sería, por ejemplo, ¿cuáles serían los 3 consejos de Valeria para tener una alimentación más saludable? Algo que pudiéramos aplicar, pues todos, desde ahorita, en nuestra vida, para comenzar tal vez con un poco. Totalmente. Pues yo creo que el primero de ellos es cuestionarnos, como empezar ya a cuestionarnos de lo que estamos ingiriendo y pues de lo que estamos poniendo en nuestro plato, ¿no? En saber como de pronto la historia de dónde viene ese producto que estamos comprando, ya que muchas veces creo que es muy sorprendente que no sabemos ni siquiera de cómo se produce un vegetal, ¿no? Nos sorprende ver, por ejemplo, las calabazas. O sea, me acuerdo que cuando le enseñas a la gente como, es que la flor de calabaza viene de la calabaza y sale de ahí, de sus rabitos, pues como que suena algo así como de que la flor de calabaza viene de ahí, como que creo que ese descubrimiento, pero desde un enfoque positivo, ¿no? Porque creo que ya ha habido muchísimas campañas que se están encargando como de hacernos sentir de alguna forma culpables por ese desperdicio que estamos haciendo, pero creo que ese enfoque, pues lejos de ayudar, de pronto pues simplemente nos decepciona, ¿no? Nos decepciona para saber que pues, nuestras decisiones no tienen impacto en nada, pero realmente sí lo tienen, ¿no? Y pues esa capacidad de asombro y de cuestionamiento creo que es muy importante tenerla siempre, cada que hablamos de nuestros alimentos y sobre todo pues también aprender pues de nuevos proyectos que ya estén generando este tipo de iniciativas en distintos ámbitos, ¿no? Como les decía, yo he tenido la oportunidad de ir a algunas experiencias que me han permitido, pues, o sea, como cultivar, cosechar nuestros propios alimentos
y pues poder pues ver las diferencias que tiene, ¿no? Como cuando compras un producto del supermercado versus uno que fuiste a cosechar en las chinampas de Xochimilco, pues sí te das cuenta de la calidad de frescura que existen entre esos alimentos. Entonces, acercarse un poco a esas iniciativas que ofrecen este tipo de experiencias, pues también creo que es muy afortunado para pues vivirlo un poco más de cerca y reconectarnos con la naturaleza, ¿no? Como bien lo decía, es parte del esparcimiento incluso que uno puede tener en la Ciudad de México y que de verdad es muy cerca de la ciudad donde podemos acceder a este tipo de cosas y que no nos damos cuenta, ¿no? Y pues bueno, otro consejo sería informarnos más, pues investigar como de fuentes confiables también. O sea, yo sé que lo que busca el proyecto pues es esta información mucho más digerible para todos, ¿no? De una manera mucho más amigable, para que pues podamos interesarnos en ello, pero pues al final de cuentas pues es de pronto difícil, ¿no? A veces como entender tanta información, porque yo sé que es muchísima información que uno a veces quiere condensar en una pequeña hora de presentación, pero que pues nunca es suficiente, ¿no? Entonces, informarnos, mantenernos informados sobre pues distintas alternativas de conocimiento donde podemos adentrarnos un poquito más al mundo de los alimentos, creo que es algo también importante. Y bueno, otra también, pues evitar de desperdiciar comida, ¿no? Para que pues sientan o tengan algo en su plato que ya no se quieran comer, pues pensarlo dobles veces, ¿no? Como a ver qué está pasando con esto, qué estoy poniendo en mi plato, o sea, si lo tiro, estoy tirando como ya vimos, ¿no? Un montón de recursos, un montón de cosas, pues recursos ambientales, pero también sociales, ¿no? Que tienen implicaciones, pues en un nivel mucho más grande. Entonces creo que esos serían mis tips para promover un consumo más consciente. Pues muy bien. No, yo soy de la generación baby boomer y mi madre me decía en aquel entonces, sírvete solo lo que te vas a comer, precisamente para no tener que tirar nada, ¿no? Entonces, sí, éramos responsables en ese sentido, de no servirte más de lo que te vas a comer. Pues muy bien, pues te agradecemos, Valeria, te haremos llegar nuestro reconocimiento. Todavía no lo tiene firmado todo el mundo, pero te agradecemos esta plática, ha sido fantástica. Nos deja con muchas inquietudes que espero que a nuestro auditorio, nuestros seguidores, les llame la atención. Y para eso te vamos a pedir que también nos hagas llegar tus redes sociales, las vamos a agregar al final del video, para que pues, se pongan en contacto contigo y toda la gente que trabaja contigo, para todos aquellos que les interesa este tema, que creo que nos debería interesar a todos, ¿no? Bueno, pues muy bien, gracias Valeria. Y bueno, a ustedes, queridos seguidores, pues esto fue una emisión más de Pláticas desde el Laboratorio de la Universidad Nacional en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Y pues bueno, los esperamos en la siguiente. Gracias.